empezar. Ok. Para la distribución de frecuencias vamos a necesitar o vamos a utilizar una tabla similar a la que tengo acá, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, pues esta ya tiene más columnas, ya no solo tiene 2 o 3. Y aquí pues nos estamos omitiendo lo que es el tarjado. Pero como ya tenemos el resultado, ya tenemos todos los datos colocados, pues no nos afecta en nada. Aquí ya tengo X y F. Vamos a ver. ¿Qué significa X? ¿Recuerdan ustedes? Datos, intervalos. Muy bien, datos o intervalos, excelente. ¿Qué significa F? La frecuencia, señor. Muy bien, la frecuencia, así es, excelente. ¿Y N? ¿N mayúscula? El total de los datos. La totalidad, señor. El total de los datos o la totalidad de los casos. Excelente. Entonces, esto es lo que nos va a servir. Esto vamos a tener como base para extraer todos los datos de las siguientes columnas. O sea que si yo no tengo esto, no voy a poder calcular lo siguiente. Muy bien. Ahora vamos también a hacer un pequeño recordatorio. ¿Cuáles son los 3 pasos previos para obtener esta tabla? ¿Cuáles son las 3 cosas que tengo que calcular antes de construir esta tabla de frecuencias? Se calcula el rango, si no estoy mal, señor. Muy bien, no está mal. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Rango. Los intervalos. Los intervalos o clases. Muy bien. Y la amplitud. Y la amplitud. Excelente. Entonces, ahí estamos. Estos 3 son los primeros pasos, ¿verdad? Para obtener esta tabla. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, una vez que ya tengo esto, pues ya puedo calcular la frecuencia o ya puedo hacer el conteo de cuántos números hay en cada uno de los grupos. Excelente. Ahora sí, pasemos directamente ya a calcular cada uno de los aspectos que tenemos por acá. En primer lugar, vamos a calcular F mayúscula. Se va a representar así, pero significa frecuencia acumulada. Entonces lo voy a anotar por aquí arriba. Frecuencia acumulada. Entonces, para la frecuencia acumulada, tengo que realizar algunos pasos. El paso número 1 es que voy a copiar la primera frecuencia. Es decir, el primer dato de la columna F minúscula lo voy a pasar a la primera casilla de F mayúscula. Entonces, la primera frecuencia se copia. Luego de eso, que ya he copiado la primera frecuencia, en este caso 3, le voy a sumar la frecuencia siguiente, que es 1. 3 más 1 me va a dar como resultado 4. 4 más 10 me va a dar como resultado 14. 14 más 6, 20. 20 más 5, 25. 25 más 12, 37. 37 más 6, 43. Y por último, 43 más 5 igual a 48. Entonces, por eso se llama acumulada, porque voy a ir acumulando cada uno de los resultados de las sumas. Entonces, copio la primera, le sumo la siguiente, al resultado le sumo la siguiente, al resultado le sumo la siguiente, y así sucesivamente hasta completar toda la columna. Cuando ya he completado toda la columna, quiero comprobar o voy a comprobar si los resultados están bien. ¿Cómo le hago? Solo voy a comparar el dato de N con la última frecuencia acumulada. Si son iguales estos dos números,
quiere decir que mi trabajo está bien. Pero si no son iguales, quiere decir que me equivoqué en algo y que entonces voy a tener que volver a sumar hasta que me den los dos el mismo resultado. Y así es como obtenemos entonces una frecuencia acumulada. ¿Preguntas? No, señor, por el momento no. Ok, excelente. Gracias, chicos. Muy bien. Entonces, así obtenemos la primera columna. Fácil. Vamos a la siguiente. Frecuencia relativa se llama esta. Entonces, la vamos a representar por una F minúscula y sub R. O sea, una R pequeña a la par de esta, que es lo que representa relativa. Entonces, tengo frecuencia relativa de esta manera. Ok, ¿cómo le hago para obtener la frecuencia relativa? Voy a utilizar nuevamente la columna de frecuencias como base. Entonces, F minúscula. Lo que voy a hacer es que a cada frecuencia la voy a dividir dentro del número total de datos. Es decir, que voy a dividir en este caso lo que sería 3 dividido 48. Anoto aquí el resultado, que en este caso pues sería 0.0625. Luego voy a dividir la siguiente frecuencia, que es 1. 1 dividido 48. 10 dividido 48, 6 dividido 48, 5 dividido 48, 12 dividido 48, 6 dividido 48 y 5 dividido 48. O sea, todas las frecuencias las voy a dividir dentro de 48. Los resultados siempre me van a dar un número que es menor a 1, ¿verdad? Que va a ser 0 punto y una serie de decimales. Los voy a anotar y voy a anotar siempre 4 decimales. Siempre 4 decimales. Se pueden anotar 2, pero es mucho más práctico, mucho más preciso hacerlo de esta manera. Entonces, voy a anotar 4 decimales para este caso. Bien, algo muy importante de esto es que ustedes tienen que aproximar. Es decir, que si el resultado pues les dio otro dato, van a intentar aproximar. Les voy a compartir ahorita la vista de la calculadora para que ustedes vean. Ok, ahí estamos. Entonces, voy a tomar mi primera frecuencia, que en este caso era 3, ¿verdad? 3 dividido 48 y voy a dar igual. Me da como resultado 0.0625. Ahí estamos bien. ¿Logran ver la calculadora ahí, chicos? Sí, señor, sí se logra ver. Señor. Gracias. Bien, entonces lo mismo voy a hacer. Voy a hacer 1 dividido 48. Ahí está. Entonces aquí pues ya tengo no solo 4, sino que tengo una serie de decimales, ¿verdad? Solo necesito los primeros 4. Entonces, como es 0.0208, ¿verdad? Lo dejaría hasta ahí. Si esto fuera mayor a 5, tendría que aproximar aquí, ¿verdad? Entonces sería 0.0209, pero como es 3, se queda así como está. Entonces lo voy a anotar. Ahora, por ejemplo, en el caso de 5, ahí estamos. 5 dividido 48, aquí sí, me da 0.1041 y después del 1, 6. ¿Se aproxima o no se aproxima? Se aproxima. Sí se aproxima. Se aproxima como 0.1042, ¿verdad? Y de esta misma forma, pues voy a ir colocando todos los datos, aproximándolo hasta 4 decimales. Muy bien, continuando con la tabla, lo dejaría de esta manera, como está por acá. Entonces, al tenerlo de esta manera, ya solo tengo que realizar un último paso, que es sumar.
aquí ustedes tienen un símbolo, una letra griega que se llama sigma, que esta significaría o la utilizaríamos como una situación de sumar. Entonces, cada vez que en procesos estadísticos ustedes vean esta letra, este símbolo, quiere decir que tienen que sumar. Bien, entonces voy a sumar todas las frecuencias relativas. 0.0625 más 0.0208 más 0.2083 y así sucesivamente. Cuando lo sume, me tiene que dar como resultado siempre 1, por favor. Siempre va a ser 1. No puede dar menos ni puede dar más. Si no les da 1 es porque no están aproximando como tiene que ser este último dato de aquí, ¿verdad? Pues si ustedes no aproximan bien, no les va a dar 1, les va a dar más o les va a dar menos. Entonces aquí ustedes comprueban que está bien cuando les da 1. Bien. ¿Preguntas? No, señor. Bien. Muy bien. Vamos a la siguiente columna entonces. La siguiente columna es esta de aquí, que se representa como X sub I, ¿verdad? De una I pequeñita a la par. ¿Qué significa? Significa marcas de clase. Entonces, esa es la representación que le vamos a dar. ¿Qué son las marcas de clase? Las marcas de clase se refiere a la mitad de cada intervalo. Es decir, ¿cuál es el número que está en medio del 62 y el 65? El que está exactamente a la mitad de cada uno de estos grupos. Para ello vamos a calcular las marcas de clase. Vamos a empezar reconociendo dos partes importantes de todo intervalo. Todo intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? En este caso, el límite inferior son todos los datos que tenemos del lado izquierdo de X. El 62, 66, 70, 74, todos estos son límites inferiores. Y todos los que están del lado derecho, aquí, son límites superiores. Entonces, lo voy a anotar por acá. Límite inferior. Aquí. Y el límite superior sería el de este lado. Bien. Entonces, para calcular las marcas de clase tengo que sumar estos dos datos. Es decir, voy a sumar el límite inferior y voy a sumar el límite superior. Entonces, para ello, ¿verdad? Voy a ir nuevamente a mi calculadora y voy a sumar 62 más 65. Esto me va a dar como resultado 127. Entonces, ¿qué hago? Ya solo este resultado lo voy a dividir dentro de 2. Por favor, algo muy importante, no vayan a hacer toda la operación junta, ¿verdad? No vayan a escribir en su calculadora 62 más 65 dividido 2 de un solo, porque no les va a dar el resultado. Primero hacen la suma, primero suman 62 más 65, al resultado lo dividen dentro de 2. Siempre, siempre se va a dividir dentro de 2, porque lo que estamos haciendo es buscar la mitad de esto, ¿no? La mitad de esto, por eso es dentro de 2. Una vez que ya he realizado la operación, 62 más 65, 127, dividido 2, me va a dar como resultado 63.5. Entonces, ahí ya tengo el primer resultado. Luego voy a sumar el 66 más el 69 y lo voy a dividir en 2 para que me dé el resultado de 67.5. Luego, otra vez, sumo 70 más 73
Y el resultado lo divido dentro de 2. Y lo mismo voy a hacer con cada uno de los resultados o con cada uno de los intervalos para obtener estos resultados de acá. Algo muy importante es que en la tabla de marcas de clase los resultados solo van a ser o números enteros o números que tengan punto 5. No puede haber otro tipo de resultado o de respuesta. Siempre van a ser o enteros o números con punto 5. Nada más. No les puede dar, por ejemplo, un 63.2. No se puede. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando solo con números enteros. Entonces, esos son los únicos dos tipos de resultado que les puede dar. Otra cuestión. Si el primer resultado les dio 63.5, todos los demás van a ser 0.5. Pero si el primer resultado les dio un entero, todos los demás les tienen que dar un entero. Entonces, eso les puede ayudar a ustedes a comprobar si están o no están haciendo bien su trabajo. ¿Dudas? Señor, ¿cuáles son las operaciones que dan los números enteros? Por ejemplo, esos son de, ¿cómo se llama eso? Del 62 al 65 son 4 números. Entonces, si sería del 62 al 66, entonces la marca de clase sería un número entero. Exactamente, así es. Ajá. Eso va a depender de la suma, ¿verdad? Si la suma les da un número par, entonces el resultado aquí va a ser un entero. Pero si la suma esta les da un número impar, entonces les va a dar un resultado con punto 5. Pero sí, así como lo dijo el compañero, así está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, muy bien. Entonces, ahí estamos con la siguiente columna. Miren, ya llevamos 3, bien fácil, bien rápido. Ok, vamos a las siguientes 2. Límites reales. Entonces, a esto le vamos a llamar límites reales. Ok. Los límites reales se hacen porque cada intervalo solo tiene un límite inferior y superior, pero no son límites verdaderos. ¿A qué me refiero con esto? Que entre el 65 y el 66 hay varios decimales de diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, está el 65.1, 65.2, 65.3, hasta llegar al 65.9, ¿verdad? Y 66. Entonces, lo que hacemos con los límites reales es obtener cuál es eso precisamente, por eso se llaman el límite real entre un número o un intervalo y el otro, para que no haya ningún pequeño espacio, ningún margen que nos pueda ocasionar algún problema. Entonces, ¿cómo le hago para calcular los límites reales? Tengo dos límites. El límite inferior real, que sería LI1, y el límite superior real, que sería LS1. Para calcularlos es bien fácil. Los límites inferiores los vamos a calcular de la siguiente manera. Al límite inferior de cada intervalo le voy a restar 0.5 menos 0.5. Es decir, 62 menos 0.5. 66 menos 0.5. 70 menos 0.5. 74 menos 0.5. 78 menos 0.5 y así sucesivamente. Todos los límites inferiores les voy a restar 0.5 y el resultado de esa resta lo voy a anotar en esta columna de acá, de LI1. Entonces, aquí lo tendría. Ahora, para los límites superiores,
También es bien fácil porque lo único que tengo que hacer en este caso es sumarle 0.5 al límite superior. Entonces, al límite superior le voy a sumar, en este caso, 0.5. Entonces, eso quiere decir que va a ser 65 más 0.5 igual a 65.5. Y lo anoto acá. 69 más 0.5, 69.5. 73 más 0.5, la anotamos acá, 73.5. Entonces, resumiendo, al límite inferior se le resta 0.5 y al límite superior se le suma 0.5. Entonces, eso quiere decir que el primer intervalo termina realmente en el 65.5 y el otro ya empieza en el 65.5 y finaliza en el 69.5. Por eso se llaman límites reales. ¿Preguntas? No, señor. ¿Seguros? ¿Estamos claros con esto? Siempre se le resta 0.5 o a veces cambia. No, siempre va a ser 0.5. Aquí Gracias. siempre va a ser 0.5. Ok. ¿Otra pregunta? No, señor, ahí todo claro. Ok, excelente. De acuerdo, entonces ahí estamos con nuestras otras dos columnas. Ya solo nos queda una, también muy sencilla. La última columna ya solo es porcentaje. ¿Cómo le hago para calcular porcentaje? Facilito. Solo voy a tomar como referencia la frecuencia relativa, esta de aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que a cada frecuencia relativa, ¿verdad? Voy a anotar frecuencia relativa, la voy a multiplicar por 100. Y ahí voy a obtener entonces como resultado el porcentaje. Entonces, todas las frecuencias relativas las voy a multiplicar por 100. Y voy a anotar el resultado en esta columna de acá. Es decir, 0.0625 por 100, a dar como resultado 6.25. 0.0208 por 100, da como resultado 2.08. Y así sucesivamente cada una de las frecuencias relativas. Cuando ya haya multiplicado todas las frecuencias relativas por 100, las anoto acá. Y por último voy a sumar. Entonces ya solo sumo todo y me tiene que dar como resultado 100. ¿Estamos? Si me da 100, quiere decir que está bien. Si no me da 100, quiere decir que me hizo falta sumar algo, ¿verdad? O no realicé bien alguna operación. Tendría que corregir. Y de esta manera entonces es como completamos esta distribución de frecuencias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, señor. Todo bien. Ok, gracias. Bueno. Ahí estamos.